Si podés agarrarle la mano a alguno que tengas al lado, decirle, qué bendición es saber que podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor. Qué bueno es saber que podemos disfrutar de su gloria, de su presencia y su bendición. Amén. Los chicos pueden pasar. Qué bueno. Me van a perdonar si me saco el saco, pero hace mucho calor acá. Al revés no iba a andar. Amén. Qué bueno. ¿Están ahí? Qué bueno. Qué precioso tiempo en la presencia del Señor. Honro a los chicos que se esfuerzan para guiarnos en este tiempo especial. Gracias, gracias a todos. Y qué bueno es Dios, que renueva sus oportunidades sobre nosotros cada mañana. Amén. Hermanos, hay una palabra que todo el tiempo está rondando mi corazón, que en parte también tiene que ver con lo que Dios me está hablando en este tiempo, a mí en lo personal, y las cosas las situaciones que me tocó vivir esta semana, las cosas sobre las que escuché, las que Dios me habló a mí en lo personal, me convencen una y otra vez de que es tiempo de guardar más y más la santidad, de fortalecernos más y más en el Señor y de entender que el enemigo va a buscar por todos los medios de destruir el destino de propósito, de gloria, de bendición que hay sobre tu vida, sobre mi vida. Hoy hablaba con una hermana antes de empezar el culto, con una de las chicas de la iglesia, y me decía, son tiempos difíciles, no solo desde lo económico, muchas pruebas de todo tipo, ¿no? Escuchamos mucho acerca del tema económico y uno escucha gente que por ahí está con incertidumbre en su trabajo. Hablaba también esta semana con un hermano que ahora lo envían más lejos a trabajar y me dice, y no hay mucha opción hoy. En otro momento uno podía decir, no, para allá sí, para allá no. Pero más allá de esas circunstancias, es tiempo de prueba, es tiempo de batalla. Y esto es, creo, porque como Dios nos lo habló desde el primer día del año, el enemigo se quiere oponer al tiempo de gloria, de expansión de su reino y de bendición que viene sobre la iglesia. Y digo sobre la iglesia porque viene sobre tu vida y sobre mi vida como parte de la iglesia. No para satisfacer solamente mis deseos egoístas personales, no para que yo me sienta bien, no para que tenga todas esas cosas que estoy buscando y que quiero tener, sino para el extendimiento de los propósitos del reino de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Isaías cuando le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y Isaías le dijo, heme aquí. La gloria del Señor no viene para llenar nuestras emociones y hacernos sentir bien. La gloria del Señor no viene solo para consolarnos y abrazarnos. Eso es bueno y es necesario. Pero la gloria del Señor viene para transformarnos y apasionarnos por su reino. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17 dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él
alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. La palabra que Dios nos dio para la congregación y por supuesto lo sabemos para toda la red, acércate a la vida, pero que es una palabra que por la gracia del Señor no es una palabra exclusiva nuestra. Qué bueno es saber que no somos los dueños de la verdad, sino que todo lo contrario, Dios nos da el privilegio, el honor de formar parte de sus proyectos. Y esta palabra, expansión, no es una palabra que Dios nos dio a nosotros, es una palabra de la que está llena la Biblia y en la que Dios hoy se está moviendo porque Dios quiere y ha enviado un nuevo tiempo de gloria, de avivamiento y de extensión de su reino en medio nuestro, y esto yo lo creo. Y esa es la palabra de la que Dios nos habló. Y especialmente para este año Dios nos dijo que nos iba a dar una visión grande más allá de nuestros límites. El texto de Génesis que acabo de leer forma parte de esa palabra de principio de año, en realidad de el último domingo del año pasado cuando lanzamos la palabra para este año. Y justamente en ella se afirmaba parte de esta convicción. Dios quiere ampliar nuestra mirada. Dios quiere levantar nuestra visión. Y esta palabra muestra mucho acerca de el alcance de la visión que tenía Dios para Abraham. Pero yo quiero acá tomar tres cosas que están incluidas en este pasaje y en esta historia que leímos recién. Lo primero es que Abraham cortó con las distracciones. Comienza el pasaje diciendo, después que Lot se apartó de él. Y si vamos más atrás vamos a ver que Abraham lo invitó a Lot, que era su sobrino, a elegir la tierra que él quisiera. Y su sobrino miró ahí en las tierras donde estaban y eligió las mejores tierras, dice, del lugar donde estaban. Y se apartó de Abraham. Gracias a Dios, Abraham lo entendió a tiempo. Su sobrino nunca había estado en los planes de Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, le dijo que se apartara de su tierra y de su familia, de sus parientes, ¿sí? Y concluye, y partió Abraham y Lot se fue con él. O sea, que se le pegó algo que no tenía que ir, porque Dios le había dicho que se apartara de la tierra y de la familia, y Lot marchó con él. Después de una historia que ya conocimos y hemos visto y no me quiero detener ahora, pero en la que también Abraham se equivocó bastante fiero, Dios le habla y Abraham se da cuenta que estaba entrando en conflicto con Lot, porque habían crecido, Dios los había prosperado y no podían seguir juntos, y lo invita a Lot a escoger el territorio que a él más le gustara o lo que él quisiera y se separan, y así lo hizo. Gracias a Dios lo hizo a tiempo, porque lo segundo que destaca el pasaje acá es que Abraham alzó sus ojos, y cuando alzó sus ojos vio otra tierra, vio la tierra que Dios le iba a dar a él. Si Abraham hubiera avanzado más junto a Lot, quizá Lot le hubiera robado parte de la tierra de la bendición que Dios tenía preparada para Abraham y en la que había propósito. Pero en segundo lugar, además de cortar con las distracciones, ¿sí? Cortar con las distracciones significa sacar de adelante nuestro todo aquello que nos desenfoca y nos impide caminar en pos de lo que Dios nos dijo que tenemos que caminar. En segundo lugar, alzó sus ojos, dice. Para ver lo que Dios le daría, tenía que cambiar
su forma de mirar. Dejar de mirar su realidad, dejar de mirar su contexto, de hecho, dejar de mirar la pérdida que había tenido por separarse de Lot y levantar su mirada, animarse a ver más allá de lo que había visto habitualmente, animarse a ver más allá de sus límites. Y es ahí cuando él, obedeciendo la palabra de Dios, alza la mirada, que Dios le habla. Y Dios le da una visión, y conocemos esa historia y acabamos de leer el pasaje. Pero en tercer lugar, lo que quiero destacar es que Dios le habla ahí de descendencia. Porque lo que le está diciendo a Abraham es que la visión que le está dando y la palabra que le está dando se va a cumplir en su descendencia. Va a tener su expresión completa en una descendencia que no se va a poder contar. ¿Alguien pudo contar alguna vez el polvo de la tierra? Esa bendición que Dios le quería dar alcanzaba a sus generaciones futuras. Es decir, las decisiones que Abraham tomaba no solamente afectaban su vida, sino afectaban su descendencia. Abraham creyó a Dios, pero un día comenzó a desesperar. Desesperar es, ¿sí?, impacientarse en la espera. Perdió la paciencia de esperar. Y Sara, que era su esposa, también perdió la paciencia, ¿sí? Y seguramente no lo cuenta la historia. Quizá Abraham la amaba y la cuidaba a Sara y nada más, o quizá la miraba con cierto recelo porque sentía que por su esterilidad no le podía dar un hijo, no lo sabemos, o quizá era el problema de Sara y era su propio dolor o su angustia o su culpa interior. Lo cierto es que acordaron que él iba a tener un hijo con una empleada, con una criada, con otra mujer. Y por no esperar la promesa de Dios, por no animarse a creer hasta el final, por cambiar el orden de los factores en su lista de prioridades, terminó mal. Y esa decisión lastimó el propósito que Dios tenía con Abraham. Porque Dios le había dicho que le iba a dar una tierra y que le iba a dar una descendencia. Y le dijo que se lo iba a dar con Sara. Y entonces Abraham, desesperado por ver el cumplimiento del propósito, quiso ayudarlo, y Sara también, y involucraron a otra persona que no era parte del proyecto de Dios. Como ya le había pasado antes, le volvió a pasar ahora. ¿No te pasó nunca eso? ¿No te pasó nunca que le querés dar una ayudita a Dios? Dios te habló de que te va a dar algo, pero bueno, ya que estamos, Señor, como vos se ve que estás muy ocupado y te estás olvidando de mí, te ayudo. Le hacemos de asistente, de secretario, pero también de colaboradores directos, y entonces determinamos algunas decisiones que ayuden a lo que Dios dijo, aun cuando sabíamos que no estaba eso en los planes del Señor. La decisión que Abraham tomó trajo a la tierra a Ismael. E Ismael se convirtió en un problema para el avance de la visión que Dios le había dado a Abraham hasta el día de hoy. Dentro de la descendencia de la promesa nos encontramos también con otra persona, con un nombre que no es de los más nombrados, aunque es conocido, y si yo lo menciono, ustedes la mayoría va a decir, ah, sí, lo sabemos, pero que no es de los más nombrados en la Biblia, aunque potencialmente tenía todo para ser uno de los nombres más nombrados. Ese nombre es Esaú. Génesis 25, del 27 al 34 dice, los niños crecieron. Se refiere a los hijos de Isaac. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. ¿Qué le gustaba? Comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob.
Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se lo llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿No les parece terrible esto? ¿Dónde está la misericordia del Señor? Qué bueno es que Dios nos ha dado la libertad de elegir, pero qué terrible que es elegir fuera de los propósitos de Dios. No obstante, lo que Esaú transitó fue un camino hacia la muerte de su destino. Esaú no vendió su primogenitura de forma instantánea. No es que de pronto una mañana se levantó y dijo: de hoy para mañana vendo la primogenitura. Esaú no dijo: de hoy para mañana, chao, la verdad, quiero otros planes para mi vida. Esaú transitó un camino en esto. Él transitó un camino que lo debilitó lo suficiente como para dejarlo un día en un lugar equivocado, en el momento más inoportuno y en las condiciones más desfavorables. Estaba el día inoportuno, el día que Jacob tenía ganas de capturar. Saben, y después la historia lo cuenta, que Jacob se ve que era muy buen negociante, y de ahí se ve que heredan los judíos esa buena característica. Pero llegó al lugar equivocado, en el momento más inoportuno, en el momento en el que su hermano estaba preparando un muy rico guiso, y él en las condiciones más desfavorables, muerto de hambre. Ahora, ¿cómo muerto de hambre? Si Isaac se enorgullecía de su hijo porque dice que se alimentaba de lo que cazaba, se procuraba su comida, mientras su hermano habitaba en tiendas, es decir, mientras su hermano era un vago que estaba en casa, mimado de la mamá. Esaú se procuraba su comida, salía a laburar, salía a ganarse el pan, pero sin embargo llegó ese día muerto de hambre. Yo quiero destacar algunas cosas que creo que hacen al camino que transitó Esaú para terminar dándole muerte a su destino. En primer lugar, se paró en sus propias fuerzas. Dice el pasaje justamente que él era un hombre de campo, excelente cazador. Su papá lo amaba por esas condiciones. Era un hombre fuerte, capaz de valerse por sí mismo, pero evidentemente creyó que podía hacerlo todo solo. No cuidó sus fuerzas, no se detuvo a tiempo a reponerlas, y cuando llegó de regreso estaba rendido, tan hambriento que hasta había perdido la coherencia, porque la respuesta que le da a su hermano es: ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morirme? ¿Cómo a punto de morirse? ¿Cómo a punto de morirse? La historia termina diciendo que cuando él se comió el plato de lentejas se levantó y se fue. O sea, muerto no estaba, y a punto de morirse tampoco, pero sí evidentemente estaba muy desgastado. Había perdido ya la objetividad para mirar las cosas. Estaba ya desvariando en su hambre y en su desgano. Porque seguramente, confiado en que él todo lo podía,
gastó de más sus energías, no se repuso a tiempo, se confió de más y cuando cayó al lado de su hermano que estaba fresquito, revolviendo el guiso en la tienda con su mamá, que le alcanzaría el pimentón, o le diría desde la mesa cebándole unos mates que no se le escapara el condimento, el tipo estaba listo, esperando el momento oportuno, y lo encontró. En segundo lugar, como te lo decía antes, buscó en el lugar equivocado. Podemos claramente deducir que había una confrontación entre ambos hermanos, uno apañado por el padre, el otro por la madre. En ese marco, los celos, las envidias de uno a otro, seguro que eran una constante que se manifestaba entre ambos. Y por lo tanto, ese no era el mejor lugar para aterrizar en ese momento. Débil, exponiendo mi debilidad frente a una persona con la que tenía rivalidad. No era el mejor lugar. Y en tercer lugar, definitivamente todo esto lo llevó a menospreciar su destino. La primogenitura le otorgaba los derechos de heredar a su padre en forma privilegiada y de esta forma él sería parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Imagínense si no había propósito sobre su vida. ¿A quién mencionamos nosotros hoy cuando decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de...? Pero si ese lugar le correspondía a Esaú. Él podría haber quedado en la historia, habiendo marcado la historia, siendo parte de la multiplicación que Dios quería hacer de una nación que no se pudiera contar. Pero las 12 tribus de Israel nacieron de Jacob y no de Esaú, porque este hombre menospreció su destino. El derrotero de todos estos acontecimientos que le habían sucedido se completó con el menosprecio al futuro promisorio que Dios le había dado a él y a su descendencia. Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Tremenda afirmación. Y por último, por supuesto, cambió la recompensa por la gratificación. De esto nos habló más de una vez el pastor Daniel González. ¿Qué querés, la gratificación o la recompensa? Y así vive el mundo hoy, de gratificaciones. Y el mundo nos incluye. Queremos hoy resolver las cosas que tenemos ganas de tener, de disfrutar, y entonces recibimos la gratificación. ¿A precio de qué? De no obtener la recompensa. Porque la recompensa es lo que viene después del trabajo, después del esfuerzo, como premio a tu labor. Y la gratificación es un sucedáneo que te das hoy. Y por eso uso este ejemplo, porque después en el mensaje voy a dar otros, pero usamos estos ejemplos que son tan comunes hoy en la tele, cuando nos dicen la vida es hoy, adelante, no dejes para mañana, paso la tarjeta y todas esas cosas que total, hoy tenés la gratificación, después verás. Ahora, diferente es cuando te esforzás, ahorrás, tenés tu dinero y entonces después tenés la recompensa de tu trabajo, no las deudas y la persecuta. La recompensa permanece, la gratificación es fugaz. Hoy tenés el tele de 42, mañana no lo podés pagar, te lo quitan, lo tenés que devolver. Lo vi. Vi gente teniendo que devolverle a Frávega un televisor, hermano. Televisor. Pero vimos el Mundial en HD. Y después, además de toda la plata que le di a Frávega porque pagué un montón de cuotas, me quitaron el televisor. Esaú vio el guiso de lentejas y podría haberse puesto a cocinar él algo de lo que había cazado. ¿Le iba a llevar un poquito más de tiempo? Sí. ¿Se iba a tener que esforzar un poco más? También. Si hubiera sido sabio, seguramente tendría que haberse detenido un poco antes para guardar
fuerzas para recuperar fuerzas. Pero no. Y en ese momento fue más fuerte el deseo de su gratificación. Y entonces le pasó la tarjeta a Jacob. Le firmó el cheque en blanco. Le hipotecó su futuro. Cambió la recompensa por una satisfacción momentánea. Esa es la historia de Esaú. El tema es que lo de Esaú es historia. El tema es qué historia estoy escribiendo yo. ¿Qué historia estás escribiendo vos? ¿Qué historia estamos escribiendo nosotros en nuestra propia vida? Un plato de lentejas puede terminar por quebrarte y hacerte regalar el tesoro más preciado de Dios para tu vida. Pero nunca llegarás a ese punto de un momento a otro, sino por una sucesión de hechos que te posicionarán como Esaú en el lugar equivocado, en el momento más inoportuno, en las condiciones más desfavorables. ¿Y sabés cómo se llaman todas esas acciones que te van a depositar en el lugar más inoportuno, en el lugar equivocado, en el momento más inoportuno y en las condiciones más desfavorables? ¿Sabés cómo se llama? Tiene un solo nombre y eso se llama pecado. Pecado. Palabra que nos cuesta cada vez más usar, pero que en realidad siempre significó lo mismo y que hoy está cada vez más presente entre nosotros. Pecado. Y todos pensarán, y de hecho incluyo un ejemplo, y sí, el que adultera, el que... No, hermanos. El pecado está mucho más presente y el pecado está en mi vida, está en tu vida, está en la vida de todos, está en la vida de este pastor, que se tiene que confesar delante del Señor, porque si no, no tendría autoridad para estar acá. Y estoy acá solo por la misericordia del Señor, no porque no hay pecado en mí. Y quiero que podamos, con el mismo camino que recorrió Esaú, mirarnos a nosotros mismos. Primero, dijimos que Esaú se había parado en sus propias fuerzas. Y quizá es lo que nos pasa a nosotros, a mí primero. Nos paramos en nuestras fuerzas. Yo terminé internado hace 10 días atrás. Y no terminé internado porque había cuidado mis fuerzas. Gracias a Dios, en parte fue una falsa alarma, pero también fue un buen llamado de atención. ¿Por qué llegamos a esos extremos? Es el primer error que cometemos y es el inicio del camino hacia la perdición. Es creer que solos podemos, confiar en lo que tenemos y entonces le damos para adelante. Y yo menciono algunos ejemplos y voy a ir mencionando siempre los mismos solo para seguir un hilo de pensamiento, pero esto es mucho más amplio. Y empiezo por ese, el que primero se le cruza a todos, se nos pasa por la mente cuando hablamos de pecado. Creer que podemos manejar nuestra sexualidad, que tenemos el control de nuestros impulsos y nuestros deseos, que podemos manejarlo, que lo podemos dominar, que podemos tener el control de toda situación, porque yo lo decidí y yo lo controlo. Y entonces sostengo por un tiempo, por el tiempo que me dan mis fuerzas, mi integridad y mi pureza sexual, con mis propias fuerzas, como yo puedo. Y creo que lo hago bien, y entonces me paro en mis fuerzas. Y en vez de someterme humildemente a la acción del Señor, a su cuidado, reconociendo que soy débil y que puedo caer, yo me paro fuerte porque total tengo todo bajo control. Pensar que podés manejar tus finanzas de la misma manera, con holgura. Y entonces gastás, manejás, hacés, te movés. Total, yo sé que puedo manejarlo. Y que vas a poder controlar todos los frentes de todos los gastos. Y terminás subyugado por el sistema de la misma manera. Por no ser responsable, por no escuchar el consejo del Señor, por no entender que a veces hay que tener limitaciones. Y por no ser obediente al Señor, por supuesto, en aquello que Él nos manda a ser obedientes. Y en tercer lugar, quiero ser un poquito más amplio, porque también confiamos en nuestro propio criterio para las decisiones
y para las acciones que las hacemos en nuestras propias fuerzas. Y esto, hermanos, es lo más común, pero es de lo que menos hablamos. Porque al que lo vemos con problemas porque, no sé, una pareja que tuvo problemas en su sexualidad y entonces antes de casarse están esperando un hijo, nos enteramos. Otra persona, cuando nos enteramos, porque no, si no te enterás no decís nada, pero cuando nos enteramos decimos qué mal, ¿no? Y el que está endeudado decimos, y claro, porque no maneja sus finanzas, ¿no? Pero no decimos nada de aquel que de pronto tomó una mala decisión en otras cosas de su vida y de pronto vienen trabadas las cosas porque sabiendo que tenía que hacer algo no lo hizo. Como dice Santiago, sabiendo que tenía que hacer lo bueno, no lo hago. Eso es pecado. Y entonces si no cuido mi salud, después oramos por los hermanos que tienen problemas de salud. Y por supuesto, y gracias por todos los hermanos que oraron por mí. Pero si yo no tomo medidas y no me cuido y no consagro eso al Señor, eso también es pecado. Porque para alcanzar la expansión que Dios nos ha dado, el pastor también tiene que tener salud. Para cuidar a la familia que Dios le dio y que ahora se agranda, hay que tener salud. Pero eso no lo señalamos, ¿no? Oramos, decimos, ponete las pilas. Pero hay otras cosas también. Rosa me ha retado en más de una oportunidad porque avanzamos en alguna decisión y a último momento yo le digo, no tengo paz. Y nos tiramos para atrás, ¿no? Gracias al Señor, nunca me ha discutido una de esas cosas. El problema es que cuando yo no le di atención a esa inquietud que tenía, terminé pagando las consecuencias, y muy duras, y lastimé a mucha gente producto de no ser obediente a lo que Dios me estaba diciendo. Entonces ahora hay un momento donde digo, no, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, y si lo siento, obedezco. Pero Rosa me dice algo que también tiene razón. ¿Podrías escuchar la voz del Señor un poquito antes también, ¿no es cierto? ¿Y saben con qué tiene que ver eso? Con que a veces primero avanzamos y después le preguntamos al Señor. Primero caminamos y después decimos, che, ¿será? Entonces le vamos a preguntar al Señor y ya, pero ya había avanzado. Entonces después estamos en la disyuntiva. Comprometí mi palabra. ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás? Pero hay que ser de palabra. Entonces si yo me comprometí tengo que cumplir. Claro, pero el tema es que me había comprometido en algo a lo que no le había preguntado al Señor primero. Y entonces después decimos, Señor, ¿será o no será? Pero ya nos movimos. Y entonces ahí o nos arrepentimos, pedimos perdón y volvemos atrás, como lo hice más de una vez, o seguimos adelante y como dice Proverbio, los ingenuos, lo voy a leer, lo vi hace un rato, y lo voy a encontrar. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. El prudente es el que primero escucha la voz de Dios y ve el mal. ¿Qué es? Porque todas las decisiones que tomamos son malas. Sí, todas las decisiones que tomo son malas en tanto y en cuanto no te conduzcan al propósito de Dios. Y te recuerdo la frase que le pedí el otro día a Ezequiel que me recordara, que dijo este ministro de la palabra, Sisto Porras. El mayor fracaso es tener éxito en aquello que no forma parte de tu propósito. Porque cuando te sentís un fracasado en todo, decís, claro, que estoy lejos de Dios, pero cuando te sentís exitoso, pero sos exitoso en aquello a lo que Dios no te llamó, pararte en tus fuerzas. Segundo, buscás en el lugar equivocado. Cuando nos paramos en nuestras fuerzas, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y lejos de su dirección, buscamos en el lugar y en las formas equivocadas. Buscás satisfacer tus deseos en el lugar, en el tiempo y o con la persona equivocada.
Porque quizá es la persona, pero no es el tiempo. Definitivamente, si vas a buscar el lugar equivocado, vas a encontrar las respuestas equivocadas. Recurrís a los lugares inoportunos para suplir tus necesidades, abusás del sistema financiero, cayendo en manos de usureros, de gente que te pedirá todo a cambio de un plato de lentejas. Gente que va a buscar a uno de estos que te prestan plata, te la sacan, la tienen en el bolsillo, de verdad, ¿eh? La tienen en el bolsillo y no te hacen firmar ni un papel. De verdad, ¿eh? Porque no lo necesitan, porque en el otro, en una tienen la plata y en el otro tienen el revólver. Y esto, hermano, no se me ocurrió a mí así, me lo han contado. Gente que te va a cobrar con el revólver. Y te prestan 5.000 al 30%. Ah, es menos de la inflación. No, al 30% mensual, hermano. Me lo contaron. Y entonces, ¿cuánto es lo que vos podés pagar? Y no más de 1.500 pesos por mes. Claro, paga los intereses todos los meses. Le dieron 5.000 y todos los meses pagan 1.500. 1.500. Son los intereses que generan los 5.000. Pero como nunca reuní los 5.000, nunca cortás la rueda. ¿Por qué? Porque te paraste en tus fuerzas, porque avanzaste más de lo que podías, porque te alejaste de escuchar la voz de Dios y después, para parcharlo, vas a buscar en el lugar equivocado. Te topás con gente equivocada y con las consecuencias no deseadas. Y buscar los consejos equivocados que derivan en las acciones incorrectas. Nos alejamos del Señor, hemos tomado decisiones de nuestra manera y encima después escuchamos el consejo de gente que no es la que nos ama, que no es la que escucha la voz de Dios, y gente que te dice cualquier cosa. Pero está lejos de Dios. Y es más, gente que por ahí tiene las mejores intenciones, pero no era la gente que Dios iba a usar para guiarte en el camino. Y entonces, como consecuencia, en este camino hacia abajo, terminás menospreciando tu destino en Dios. Porque cuando los dos pasos nos han posicionado en el momento de las decisiones más profundas, las decisiones que determinarán nuestro futuro y nuestro final, ya estamos muy débiles. Y entonces entregamos todo por nada. Y entonces estás dispuesto a entregar tu virginidad, tu pureza sexual por un momento, por una gratificación, por un platito de lentejas. ¿Estás listo para renunciar al sustento y a la prosperidad divina a cambio de disponer de tu diezmo, de tus ofrendas para solucionar un apremio? Que es lo que nos decía Alfonso. Y si no me alcancé, por las dudas toco el diezmo, ¿no? O bueno, me autopresto con el diezmo. Señor, yo te lo tomo prestado, después te lo devuelvo en cuota. Le aplicamos sistema financiero al Señor. Por lo menos si le aplica. Pero hermano, todas estas cosas las he escuchado, ¿eh? Yo me presto, uso el banco de Dios. Tomo el diezmo y después se lo devuelvo en cuota al Señor. Ahora, para ese no tiene intereses, ¿vio? No le aplica indexación ni nada. Y cortamos la bendición. Porque la fidelidad, hoy Alfonso nos lo compartió y no sabía Alfonso de lo que yo iba a predicar. Ser fiel trae bendición. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Sí, doble sueldo en la cuenta le pusieron. ¿Qué significa ahora? ¿Que en junio todos tenemos que cobrar dobles y demás? No, hermano. Significa que Dios se encarga de suplir todas tus necesidades cuando sos fiel. Menoscabás la senda de la obediencia a la voz de Dios y los consejos de su palabra para dar lugar a decisiones que a tus ojos resolverán ya mismo tus problemas. Y entonces, ya en este proceso de desvío, empezás a tomar una tras otra decisión equivocada. Tomaste una decisión que no era correcta, para tapar esta tomás otra y es un derrotero de decisiones para tratar de taparlo vos en vez de decir no, pará. ¿Dónde me perdí del camino? Me voy a reorientar. Ya está. Porque casi a último momento la verdad es que lo último que te importa es pensar cómo vas a retomar
el propósito de Dios para tu vida, porque estás metido para ver cómo resolver todos los problemas que tenés. Entonces la verdad que como te vas a morir, como Esaú, ¿para qué me sirve el propósito de Dios? Sí, igual me voy a morir. Mirá, estoy hundido. Y no estás hundido, pero estás tan débil que crees que no tenés salida. Porque hace mucho tiempo abandonaste al Señor. Y entonces te gratificás y perdés la recompensa. Este es el final, no el principio, hermanos. El plato de lentejas de Esaú fue su final, no su inicio. Ya está, ahí lo perdió. Después siguió su vida, ¿sí? Y eso también tuvo sus problemas y sus beneficios y su sanidad y su perdón y su reconciliación con Jacob y todo lo que quieran. Pero ese fue el final de un plan de Dios que lo trascendía antes y lo trascendía después y lo incluía, pero lo dejó afuera. Lo dejó afuera. Caes en el pecado sexual, disfrutas de un instante y te pones a consecuencias irreversibles. Hijos no deseados, familias no deseadas, familias quebradas, adulterio, fornicación y todo lo que esto trae. Y la necesidad de recomponer cosas que se recomponen, sí, Dios es misericordioso, pero a veces son irreversibles. Le robás a Dios, te justificás intentando explicar y demostrar que la provisión no ha llegado de otra forma y te condenás a los azotes del devorador. No tiene mucha más explicación que dar esto. Y tus decisiones y acciones te dan una respuesta con sensación momentánea de placer, de descanso, de alivio, te justificás, pero a cambio perdiste el propósito. Santidad. Santidad. Si como dijimos todas las acciones que nos desvían de la visión de Dios, que Dios nos ha revelado o quiere revelarnos, constituyen pecado en nuestra vida, entonces el único antídoto, el único camino, la única solución es la santidad. Y la santidad no es un estado de éter, una cosa contemplativa, intocable. Hermanos, la santidad es la obediencia diaria, práctica, permanente, constante a la voz de Dios. Voz de Dios revelada primero en su palabra. Voz de Dios que se revela todos los días a nuestra vida si lo buscamos. Voz de Dios que se imparte desde acá. Voz de Dios que viene a través de un hermano. La voz de Dios que te indica cuál es la senda correcta. La santidad te sustenta. Cuando caminas en santidad reconoces que no alcanzas solo con tus fuerzas, con tus dones, con tus capacidades, con tu voluntad para mantenerte firme y te sujetás bajo la mano de Dios en obediencia. La santidad te lleva a las fuentes correctas. No hay santidad sin obediencia. Y la obediencia a la voz de Dios siempre te guiará a saciar tus necesidades en las fuentes correctas. La santidad te hace valorar el propósito. Es en santidad que aprendes a amar y apasionarte por la visión y los planes de bien que Dios tiene para tu vida, centrándote en buscar su reino. Hermanos, hoy cantábamos esa canción y yo digo, qué bueno si de verdad en nuestros corazones ocurriera lo que le estamos cantando. Si de verdad todos acá estuviéramos apasionados por la gloria de Dios, deseosos de ninguna otra cosa que conocer su gloria. Imagínense lo que podría ocurrir en medio nuestro. Pero no alcanza con venir a cantarlo en una canción. Esteban me contaba ayer de un hermano, Lucas Conley, que escribió muchas canciones muy lindas y una muy conocida que nosotros hemos cantado acá, que es del mismo grupo que canta esta canción que cantamos ahora, que no sé si esa la escribió él, pero que dice así: quiero conocerte cada día más a ti. Me contaba que la
escribió caminando por una vereda en Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque estaba en el lugar equivocado. Porque sentía que después de un camino que Dios le había mostrado, había retrocedido. Y con la gracia y la unción que Dios había puesto sobre su vida, estaba laburando con el Padre, porque tenía que sostener a su familia. Y caminando un día por la calle, le dijo: Señor, yo no quiero esto para mí. Y empezó a buscar su presencia. La gloria del Señor nos redirecciona. La gloria del Señor es la que nos muestra el sentido, el camino. Hoy es un muchacho que nosotros hace un año a él y a todo ese equipo estamos peleando para traerlo y no conseguimos que nos den un lugar. ¿Por qué? Y porque es gente que Dios la está usando tanto que no tienen un momento para respirar. Pero es gente es gente de Dios, gente ungida, gente que inspira. Nuestros jóvenes estuvieron hace 20 días recibiendo su ministración. Un chico sencillo, pero con la gloria de Dios en su vida, tremendo, amante de la presencia del Señor. Y ellos me decían algo que puede ser exagerado, pero me decían: nosotros para ir a una ciudad, primero nos reunimos a orar juntos. Oran, buscan dirección de Dios, Dios les empieza a hablar, de pronto les habla de este lugar, y entonces dicen: ¿a quién tenemos en Cipolletti? A ver, ¿tenemos alguna invitación que nos hayan hecho de Cipolletti? Porque Dios nos está hablando de Cipolletti. Y ahí buscan y eligen una. Y evidentemente Dios no les habló de esta porque fueron a otra. Y lo dijo Dios y chao. ¿Me entienden? Mandamos mensaje, le preguntamos. Yo quería que viniera a predicar uno de ellos el domingo a la mañana. Lo hablé con el pastor de la otra iglesia. Me dijo: yo no tengo ningún problema. Pero no me respondieron jamás. Porque si Dios no les dijo, no vienen. Yo respeto eso de una manera, digo: hermanos, qué bueno sería que aprendamos a entender que la gloria de Dios no es un momento de éxtasis para decir: ay, estaba hecho pelota, llegué destruido porque la verdad que la vida me maltrata, vengo acá y qué lindo es estar en la presencia del Señor. Me quedo un ratito más porque después cuando me vaya de acá voy a seguir igual. No, hermanos, la gloria de Dios tiene que estar sobre nuestra vida siempre. Y no que la canción solamente la podamos componer cuando nos venimos acá al culto, sino que estemos caminando por la calle y Dios nos hable. Ahora, si nos hemos parado en nuestras fuerzas, si hemos buscado en los lugares equivocados, si hemos menospreciado el propósito de Dios, no vamos a tener esa recompensa. Y para todo eso necesitamos santidad. La santidad es una conducta en nuestra vida de obediencia a la voz de Dios en todo, de reconocimiento de nuestros errores de manera permanente, levantarnos cada día y presentarnos delante del Señor y decir: Señor, ¿en qué te fallé? Limpiame, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, pero tocame con tu carbón encendido. Si me tenés que quemar, hacelo, pero quiero estar limpio, libre de pecado, para no perderme un día de tu gloria, un momento de estar en tu presencia y un poquito así perderme siquiera del propósito que tenés para mi vida, que me incluye dentro de los planes de expansión de tu reino. A esto es a lo que Dios nos llama. Y por eso es mi clamor a Dios, para que te dé la suficiente dependencia. Chicos, músicos, pasen, por favor, gracias. Clamo a Dios para que te dé la suficiente dependencia para someterte a su voluntad y cuidado. La revelación para guiarte a la fuente de su sabiduría y provisión. El amor y la pasión por su propósito y las fuerzas para mantenerte en santidad, porque hay recompensa para la fidelidad. Hay recompensa, hermanos. Hay recompensa. ¿Hay precio? Sí, hay precio, pero hay recompensa. ¿Hay sacrificios que hay que hacer? Sí. Se lo he dicho ya a muchos de los jóvenes, muchas de las parejas jóvenes de la iglesia de novios. ¿Es lindo tener tiempo a solas? Sí, a todos nos gusta. Pero el que esté firme, mire que no caiga. Y entonces, chicos,
eso es mejor guardarlo para después. No, pero nos la bancamos, sí, hasta que un día no te la bancás más y el enemigo está esperando para ofrecerte un plato de lentejas todo el tiempo. No descansa, no para. ¿Por qué sacrificar las cosas valiosas que Dios tiene para darte por un momento de debilidad en el que creíste que podías sostenerte y no lo hiciste? Hombres, mujeres de la iglesia, quizás estás casado o casada, pero en tu trabajo siempre hay alguien que te guiña el ojo, te tira un comentario, te dice algo. Y bueno, ¿cómo no vas a cancherearla con esa situación, no? Un hombre, un macho siempre hace comentarios, entonces pareces un débil, por no usar otra palabra más ilustrativa, si no seguís el juego. Entonces vos sabés que no vas a hacer nada, pero viste el juego, se lo seguís porque si no, ¿qué vas a hacer? Hasta que un día, cuando ya deshonraste a tu mujer, cuando ya bajaste la guardia, te encuentra el enemigo en el lugar y en el momento justo de debilidad para hacerte caer. Otros no tienen el problema con la sexualidad, pero lo tienen con el dinero. Y lo mismo. Hermanos, la santidad afecta a las decisiones más cotidianas de nuestra vida. Muchas de las cosas que sufrimos en el día a día tienen que ver con no obedecer la voz de Dios. Tenemos que levantar el estándar de exigencia en nosotros mismos. Basta de conformarnos, basta de contentarnos y basta de autojustificarnos, porque hay recompensa en la santidad, hay bendición de Dios para aquellos que le son fieles y obedientes. Y vos no te tenés que quedar afuera, yo no me tengo que quedar afuera. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos y sé que nos hemos tomado unos minutos más. Pero yo quiero hacerte un llamado hoy a renovar tus votos de santidad con Dios, para que no termines vendiendo el destino de gloria que Dios ha marcado para tu vida. Para que yo no termine vendiendo el destino de gloria que Dios ha marcado sobre mi vida. Si el trabajo no te sirve, entre otras cosas, para que con el sustento que le das a tu familia puedas también dedicarle el tiempo que el Señor espera de tu servicio, no te sirve ese trabajo. Bendije a un hermano la semana pasada y oré con él que Dios le está dando oportunidades de trabajo enormes. Así me lo dijo. Pero mientras me lo estaba diciendo se daba cuenta que también tiene un problema, porque Dios le está dando oportunidades de servicio enormes. Y entonces le digo, vas a tener que discernir qué viene de Dios y qué no. No todas las puertas que quieren mostrarse como que van a bendecir tu vida realmente vienen de parte de Dios. Y este hermano lo iban a mandar lejísimo. Iba a dejar a su familia sola acá cuando Dios les está hablando de dedicarse a la tarea del ministerio. ¿Está mal? No. Y si tiene que sostener a su familia, que lo haga. Pero algo Dios va a tener que hablar y en algún punto Dios les va a tener que aclarar. Pero deja de justificarte delante del Señor. Yo tengo hermanos que me explican de manera permanente lo que les pasó, hermano. Yo te abrazo, te bendigo. Se lo explican a otros los pastores. Nosotros somos uno más en este proceso. A mí me tocó desde acá y a vos desde cada uno de su lugar. Pero las justificaciones no te posicionan en el propósito, te alejan del propósito. Deja de justificarte. Y no le estoy diciendo a nadie que se trata de venir todos los domingos a la iglesia. No, hermanos, hay hermanos que han abandonado sus dones, que han abandonado su propósito, que han abandonado su llamado, que lo tienen en un cajón. A los ojos nuestros son las excusas más loables
yo la suscribo, pero me pregunto si Dios la suscribe. Porque no importa si yo te digo está bien y te entiendo. Capaz que son más los casos de los que le digo te entiendo y en realidad Dios no los entiende. Y Dios me lo puede decir a mí, pero la verdad es que no me lo tiene que decir a mí, te lo tiene que decir a vos. Porque es tu desafío con el Señor. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de las decisiones que estás tomando respecto del servicio, de tus dones, de tu llamado y de las cosas que Dios ha puesto en tu corazón y en tu espíritu? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Yo te invito a que, si esta mañana Dios te ha hablado, y si además de haber escuchado la voz de Dios querés caminar en pos de obedecer y de renovar tu compromiso de santidad con Dios, te pongas de pie, manifestándolo así de esta manera, para que juntos como iglesia podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar en santidad. Señor, perdón por haber caminado en mis propias fuerzas. Perdón, Señor, porque me alejé de tu voz y terminé buscando en el lugar equivocado. Perdón, Señor, porque aún sin darme cuenta, terminé menospreciando tus planes para mi vida, tu propósito, tus diseños. Y terminé viviendo de gratificaciones, porque ya había renunciado y sacrificado la recompensa que hay guardada para aquellos que te sirven, que te honran y que en santidad siguen tus propósitos. Si esa es tu oración, ponete de pie. Yo ya estoy de pie, por eso no lo puedo mostrar. Y si querés que oremos por vos, pasá adelante, porque la gloria de Dios está en este lugar. Y quiero que volvamos a cantar esa canción, porque la verdad es que, ¿sabés cuál es la respuesta del Señor a esta expresión? Ven a habitar, no queremos solo una visita. El Señor también te dice esta mañana y me dice: yo estoy acá para habitar. Deja de visitarme vos. Llévatelo con vos. Muchos venimos de visita acá. Venimos al altar de visita, venimos a la iglesia de visita y la gloria del Señor no se va con nosotros. Pedile al Señor que Él, por su gracia y su misericordia, toque tu vida con su gloria y puedas llevártelo con vos. Hermanos, estamos en tiempo de oración, los chicos nos van a guiar cantando y yo invito a todos los que quieran que pasen. Si te tenés que retirar, hacelo en silencio. Solamente te autorizo que si te tenés que retirar, hables con los chicos del club allá que están para anotarte, pero hagámoslo en silencio y respetemos que la gloria del Señor está en este lugar y lo que está ocurriendo acá ahora es prioridad. ¿Bien? Y después todo lo demás, trata de hacerlo en otro momento, ¿sí? Y si te podés quedar y si Dios crees que va a hacer algo en tu vida, no te vayas, invertí unos minutos más. Total, un día podés comer un poco más tarde, pero la gloria del Señor, hermanos, es algo a lo que no nos podemos negar. Yo le pido a los pastores, por favor, que me ayuden, que pasen. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Hermanos, pasen más adelante, por favor, vengan bien acá, ¿sí? Hay lugar, porque si no va a ser difícil. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Hermano, no te quedes afuera. No lo dejes para otro día. ¿Cuánto vas a esperar? Más que todo, hoy queremos tu
pasión.